Aló, como el señor Esquivel. Pensamiento Esquivel. Who's got the sweetest disposition? One guess who? Who never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. A ver, lo que ha ocurrido no puede pasar por agua tibia. De verdad que no. No puede ser ejemplo de nada, ni de nadie, alguien que admite haber consumido una droga sintética, que es conocida como cocaína rosa, pero ya nuestro experto me está explicando, y voy a conversar con él después de esta nota, de que no tiene nada que ver con cocaína, que es una droga sintética. Vemos las imágenes ahí y eso no puede ser ejemplo de absolutamente nada. De nada ni para nadie. Esto no puede ser referente de nadie, de ningún joven. Y él ha sido protagonista de programas para jóvenes y esto es peligrosísimo. De verdad que sí. Esto es gravísimo además porque infelizmente es un referente. Es un referente. Y él ha admitido efectivamente haber consumido esta droga sintética, como les decía, que se conoce como cocaína rosa. Dice que lo hizo por curiosear. Gravísimo también. Perdonen que haga editorial de esto, pero... lo hice por curiosear. Y su hijo adolescente también podría hacerlo por curiosear. Estaba conversando con Milton Rojas, especialista de Cedro, y me estaba dando información que me deja pasmada respecto a las drogas que hoy consumen infelizmente los chicos y cada vez a más temprana edad. Eso por número uno. Y número dos, la facilidad con la que pueden acceder a ellos porque los precios se han venido abajo. Entonces es más barato conseguir esas drogas electrónicas que circulan en las fiestas electrónicas, en las discotecas a donde van los chicos. Entonces, por favor, les pido, como mamá y como periodista, preste atención porque hay que estar atentos a lo que está ocurriendo. Milton, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si he sido muy alarmista, pero es que los datos que tú me has dado me han dejado muy preocupada. No, sí comparto, de hecho, tu espacio editorial, entre comillas, pero sí la comparto, de hecho, porque el mundo está entrando en un escenario novísimo, yo diría, con este tipo de consumos. Ya se está hablando inclusive de drogas tradicionales como la marihuana, cocaína, y más bien se habla de otro grupo, una familia realmente muy grande de drogas sintéticas. Naciones Unidas ya advirtió que posiblemente haya unas 700 drogas sintéticas en el mundo, y en un mundo globalizado no cabe duda que Perú no está al margen de también tener colectivos de jóvenes que se involucran en estos consumos. El 2CB es una feniletilamina psicodélica emparentada con el LSD. Tal vez se podría definir también como es la mezcla del éxtasis más el LSD. Ya, entonces, a ver, el 2CB es lo que se ha venido a llamar aquí por el color de la sustancia. Por el colorante que le echan. Es un colorante que le ponen. Es pantera rosa, pero el nombre científico, digamos, es... Cocaína rosa. Cocaína en realidad rosa. No es el nombre científico, ¿no? Es el nombre del argot de los consumidores de la cocaína rosa, ¿no? El 2CB sí es el nombre técnico, ¿no? El nombre técnico es 2CB y quienes lo consumen es cocaína rosa. Pero que no tiene nada de cocaína. No es cocaína. No es cocaína para nada. Es una sustancia estrictamente que no sintética. Lo hace ni mejor, pero sí es peor, entiendo. Que Entiendo tiene que peores sí, efectos que la cocaína. Sí, en realidad la mayoría de estas drogas sintéticas, Mabela, tienen un efecto devastador. Eso hay que decir. No es necesario ser digamos, adicto o consumidor frecuente para tener una reacción adversa. En Colombia, por ejemplo, hay data muy actual que nos indica que hay una tasa muy importante de jóvenes colapsados los fines de semana en sitios de diversión, algunos inclusive con daño orgánico cerebral permanente. Estamos hablando de esta sustancia, insisto, el 2CB. Pero igual que esta también preocupa en nuestro medio y en la práctica clínica lo vemos, jóvenes que están consumiendo otro tipo de drogas, ketamina por ejemplo. En nuestra estadística, en el servicio tenemos chicos que tienden a consumir la ketamina. La ketamina es un fármaco, en realidad es un medicamento. Que está en las farmacias. ¿No? Entiendo que sí, se utiliza en medicina veterinaria y también en medicina humana. ¿Y qué efectos tiene la ketamina?
Es un anestésico disociativo. Se utiliza, por ejemplo, en pequeñas intervenciones en veterinaria, entiendo. Ya. Cuando un animalito se ha fracturado la pierna, etcétera, o el pie, le hacen la cirugía del caso, porque dopa, genera anestesia. Pero ya en el consumo con fines lúdicos es extremadamente peligroso porque los efectos son extremadamente digamos, devastadores para el cerebro. La persona comienza a desdoblarse, por citar algunos de estos ejemplos. No quiero hacer apología a la sintomatología. No, claro, porque pero, seguramente yo quiero experimentar sí, eso. Si hay alguien pero joven, es muy riesgoso el consumo de ketamina. Genera adicción severa también la ketamina, no solamente dependencia psicológica, al igual que el 2CB. Porque proviene de la familia de las anfetaminas, genera también dependencia severa, ¿no? El 2CB. A ver, el 2CB o cocaína rosa. Entonces, me dices que no tiene nada de cocaína, sino más bien es una mezcla de anfetamina con alucinógenos. Así es. Y que puede tener efectos más potentes que el mismo LSD. El LSD. Dependiendo de la dosis, se ha reportado en la literatura médica que hay chicos que a través de esto, efectivamente y simbólicamente hablando, han emprendido un viaje sin retorno. Es decir, se han vuelto psicóticos, se ha deteriorado definitivamente la salud mental de muchos consumidores. Eso es importante decir. ¿Qué es un psicótico? Es el que empieza a tener alucinaciones. Aquella persona que despega de la realidad y ya no vuelve a conectarse, mejor dicho, ¿no? Entonces, este tipo de drogas tienen ese tipo de riesgo. Y hay que decir, y lo he dicho ya en varios escenarios, que la mayoría de estas drogas, Pamela, solamente un 10%, hasta menos yo diría, son drogas que están muy bien estudiadas. El éxtasis, por ejemplo, se estudió muy bien en animales y en seres humanos. Pero la gran mayoría, un 80 o 90% de todas estas drogas no están ni siquiera investigadas. No se sabe las consecuencias de mediano y largo plazo, lo cual es un riesgo añadido, ¿no? De acuerdo. Ahora, consecuencias a muy corto plazo, porque me estás explicando que el 2CB o cocaína rosa tiene efectos devastadores en muy corto tiempo. Sí. Puede no hay dañar... que ser un gran consumidor. Así es. Con todos los pequeñas fines de semana. dosis o primeros consumos, una persona puede tener un impacto negativo en el cerebro, se puede dañar el cerebro. Por ejemplo, estas drogas intervienen en determinados circuitos del cerebro, ¿no? Por ejemplo, zonas que tienen que ver con el nivel cognitivo, la memoria, la atención, la concentración, se pueden devastar, se pueden dañar de por vida. Y no es que estemos exagerando, la literatura clínica y de investigación lo dice, ¿no? Estos consumos de este tipo de drogas, a veces con pequeños consumos iniciales puede tener una reacción adversa, incluyendo una sobredosis, por ejemplo, ¿no? ¿Y genera dependencia rápidamente? Genera dependencia con mucha facilidad por la presencia de la anfetamina. Las anfetaminas son muy adictógenas y muchas de estas drogas sintéticas provienen de esa familia, ¿no? Son sustancias anfetamínicas.